La razón de que hayamos elegido un tema como este, ¿verdad? Es porque existe una preocupación compartida por asegurar a las generaciones presentes y futuras su posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Y nosotros no estamos realmente claros sobre cuáles serán las ocupaciones a futuro. O sea, no sabemos exactamente cuáles son los trabajos que van a hacer esas generaciones o que estaremos haciendo nosotros dentro de unos años, pero sí estamos claros de que va a haber diferencia entre esas ocupaciones con lo que son las ocupaciones actualmente. Sabemos que habrá pues, mayor uso de la tecnología, sabremos que habrá mucho más pues, automatización, sabremos que habrá unos requerimientos de profesionales más integrales. Nosotros aún en este momento no acabamos de solucionar los problemas relacionados a las ocupaciones que tenemos hoy y ya estamos prácticamente tarde para responder a aquello que ha de venir, ¿verdad? Y nos enfrentamos a lo que es la cuarta revolución industrial. Está ahí, en la realidad laboral para muchos de nosotros y va a ser para nuestros hijos. En una realidad en la que interactúan sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas digitales. Eso implica un individuo con un set de capacidades distintas a las que nosotros venimos formando desde nuestro sistema de educación y formación o a lo que la experiencia propiamente dicho pues logra formar. Llamamos capacidades, para poner un poco en el contexto de lo que vamos a hablar, a una acción combinada de conocimientos, habilidades cognitivas y prácticas y habilidades conductuales. Estas pueden ser desarrolladas de cualquier manera, no tiene que ser necesariamente a través de un programa. Todos tenemos capacidades, algunas las aprendimos en programas de educación y formación y otras las hemos aprendido a lo largo de la vida y otras las hemos aprendido en nuestros hogares, no importa. Ahora, en esta presentación he querido enfocar la importancia de que sea intencional, que todos nuestros procesos de educación y formación se concentren en la generación de capacidades, en ese set de capacidades básicas que puede asegurar el ingreso en un primer empleo. Tenemos otros retos para responder a las necesidades que se nos plantean a futuro, que por suerte parecería que el futuro va abriéndose a que seamos más integrales en la resolución de problemas y a que no solamente veamos la importancia del crecimiento económico, o sea que cuando hablemos de capacidades, de pronto ya sabemos que no es legítimo solo crear capacidades para producir o para que crezca el Producto Interno Bruto de nuestras naciones, sino que de pronto pues se nos va haciendo a todos un poco más evidente que es importante resolver algunos problemas del planeta y que es importante la sostenibilidad de las acciones que conllevan al día a día de nuestras actividades. ¿Qué sucede? Nosotros, eso de que las capacidades queden desarrolladas en ese aspecto básico desde los sistemas de educación y formación no es un tema nuevo y muchos de nosotros hemos trabajado en proyectos y procesos que buscan eso. Sin embargo, no está resuelto, sigue pendiente. O sea, sigue pendiente que el que sale de un proceso formal de educación y formación realmente tenga lo que se requiere y sea pertinente a las demandas de ese mercado laboral. Y recuerden ahorita cuando definía capacidades, que todavía debe estar ahí, decía que incluye habilidades conductuales, o sea, incluye habilidades cognitivas y prácticas, incluye un set de cosas. Entonces, mientras el sistema no responda a eso, se produce un círculo que no es exactamente virtuoso, ¿verdad? Porque de alguna forma no logra, si la persona no sale lista, sobre todo aquel que está
o que pasa por una educación pública, no logra el desarrollo de las capacidades para inserción, entonces luego no puede ser productivo, no influye en la posibilidad de producción de nuestras empresas, por lo tanto nuestras empresas no pueden ser además competitivas y el círculo de pobreza pues se mantiene. O sea que mientras nuestros sistemas de formación y educación se mantengan por debajo de lo requerido al día de hoy en términos de capacidades, específicamente porque cada vez pues, hemos ido trabajando más en temas de conocimiento en el sistema, sobre todo en el educativo y hasta en el de formación, pero y todo eso otro, esas habilidades conductuales, ¿cuánto tiempo más nosotros trabajaremos las partes conductuales con programas casi accesorios? Eso está bien para empezar. O sea, está bien que nosotros estemos desarrollando programas de habilidades para la vida cuando nosotros, a través de nuestros sistemas de educación y formación, no hemos tenido un enfoque en desarrollar eso en nuestros jóvenes. Pero ¿cuánto tiempo más lo tendremos fuera de lo que es la política pública? Entonces, mi recomendación, y creo que ahora es que voy a responder un poco tu pregunta y pasa al próximo slide, yo quise traer una serie de elementos que entiendo que no deben faltar cada vez que diseñamos un programa que de alguna forma quiere precisamente trabajar en lo que es el desarrollo de capacidades. Y siempre teniendo en cuenta que mi perspectiva, o la perspectiva que yo traigo es que todo lo que debe ser factor común en términos de capacidades debe estar dentro de la oferta pública de educación y formación, porque es lo que nos garantiza que mínimamente todos tengamos un cierto nivel de oportunidades. Estos elementos aquí. Primero, la parte de la planificación de los planes y programas de estudio desde la necesidad de las ocupaciones. Eso es nuevo cuando hablamos de temas de educación y formación, de cualquier oferta, de cualquier programa. Eso no es nada nuevo para el sector productivo, porque quien no se ha adaptado a conocer la necesidad del cliente ha desaparecido en el mercado o está desapareciendo. No ha sido así con nuestros sistemas de educación y formación. Hemos podido por muchos años seguir dando programas y ofreciendo con una oferta que sea capaz de no satisfacer la necesidad de la ocupación. A veces cuando hablamos de ocupación, y me pasó mucho al principio que yo comenzaba a trabajar en estos temas de generación de capacidades y de trabajar con que las escuelas se orientaran más a satisfacer la necesidad del sector productivo, y lo hacía desde el interés de mi empleador original, que es IMCA, que es el distribuidor Caterpillar de República Dominicana, quien me tiene asignado a esta fundación, Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. Me decían mucho que el sector privado, cuando viene y se acerca a una escuela para trabajar la parte de desarrollo de capacidades, lo que está viendo el individuo con la utilidad de que sea un empleado. Y yo decía, pero ¿en qué momento es que se genera la confusión de que eso no le favorece también a la persona? O sea, la persona tiene que ser capaz, una vez culminados sus procesos de estudios, de por sí mismo producir lo que necesita para vivir, y eso es en una ocupación. Entonces, la perspectiva de que la ocupación esté presente al momento de diseñar un programa de estudio, yo pienso que es lo primero que tiene que pasar para ir cerrando la brecha de que nuestros programas generen capacidades que luego se conviertan en una persona que productivamente esté incluido. Eso implica que tenemos que robustecer, y todos estos elementos son también como tips de lo que yo entiendo que son programas que nosotros desde el sector privado y desde nuestras organizaciones podemos empujar. Aquí me refiero a la parte de vinculación, para que en el tema de la planificación, desde la perspectiva de la ocupación, entiendo que hay que madurar en la forma de articular el sistema educativo
con el sistema productivo. Eso debe ser el trabajo a tiempo completo de muchos de nosotros, porque no es sencillo, porque amerita hablar unos lenguajes, unos y otros. Hablamos lenguajes diferentes, tenemos que comenzar a formar unos lenguajes similares. Para decir una confusión, por ejemplo, las empresas hace tiempo que están hablando de reclutamiento por competencias, y nosotros hablamos ahora de un currículo por competencias, y usted ve una cosa y ve la otra y dice, pero que no es lo mismo. O sea, el que venía de trabajar con competencia en el sector privado y entra ahora a ver competencia, es que le llamamos lo mismo, pero no es lo mismo. No, o sea, tenemos lenguajes distintos. Nosotros desde el sector privado, cuando hablamos de competencias, nos estábamos refiriendo normalmente a competencias conductuales, porque nos dimos cuenta que contratábamos un currículo y luego despedíamos una persona, y comenzamos a ver por puesto que era necesario, cuál era ese set de herramientas que veíamos que debía tener, y fuimos madurando en eso, pero no le fuimos pasando la información de pronto a los sistemas de que íbamos a contratar por eso. Entonces, cuando el sistema quiere comenzar a incorporar el desarrollo de habilidades conductuales, primero lo quiere hacer como tradicionalmente lo hizo, que materias, y porque no saben no los hemos acompañado a que eso se haga de forma transversal. O sea, cómo yo desarrollo capacidades sin crear una clase para eso, cómo yo lo hago desde mis estrategias pedagógicas, cómo yo lo hago desde las herramientas de dentro del aula. Entonces, el segundo elemento es migrar el paradigma del contenido hacia lo que son los resultados de aprendizaje. Dejar de hablar de programas en términos de contenido, eso no lo entiende, por lo menos el empleador no lo entiende, sino qué es capaz de hacer, cuál es la capacidad que tiene el que egresa. Y entonces vamos a comenzar a poder dialogar sobre eso. Incorporar las habilidades conductuales como propósito de los sistemas, y ahí mencionaba el tema de las estrategias pedagógicas. Nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar con lo que era trabajo en equipo, decíamos, es que yo no puedo contratar a una gente que ingrese a esta empresa a trabajar con personas que tienen 50 años trabajando aquí, llega un muchacho de 18 años, ¿cómo yo hago para que se adapte? Esos son competencias de trabajo en equipo. Pero si el muchacho lo que le dan de trabajo de equipo en sus programas es realmente trabajo de grupo, reparten una asignación por partes y luego le evalúan a cada uno lo que hizo. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo dentro de una organización es que el final es tan bueno como la suma de sus partes. Todos tenemos la misma nota. Entonces eso implica dentro del aula, desde las estrategias del aula, y eso para cada competencia conductual. Si yo quiero que el muchacho sea capaz de comunicarse oral y escrito, yo no creo una clase para eso. Yo comienzo y desde la clase de matemática yo hago un cierre pedagógico donde él se pare y hable. Si no lo entendí, pues no se hace entender. Y comenzamos además a calificar esas competencias conductuales. Mecanismos de reconocimiento de aprendizaje sin importar cómo fueron adquiridos. Nosotros queremos realmente capacidades para la inclusión productiva, tenemos que reconocer las capacidades que ya traen, no importa de dónde la traigan, reconocerla, formalizarla, ¿verdad? Que todos nuestros sistemas, en el caso de República Dominicana, todos los sistemas de educación y formación, que son 3, educación superior, educación y formación técnico profesional, dicen que sí, que es posible, solo que no tienen habilitados los procesos para. Pero tenemos más en nuestros países que ser capaces de reconocer los aprendizajes. Planes y programas de educación que permitan el tránsito entre sistemas y entre países, la movilidad. Tenemos que garantizar en nuestros programas la movilidad. Relevancia de competencia de aprendizaje continuo, enfoque en el emprendedurismo y apoderamiento de la sociedad del reto de generar capacidades. Entonces, ya para cerrar, que me están haciendo señas, quería comentar que el reto es importante, el que tenemos. Tenemos el reto de responder a unas demandas de múltiples, o sea, tenemos que responder a sustituir la energía por energía renovable. Tenemos que responder a la necesidad de
ampliar la esperanza de vida a través de soluciones biológicas, que seamos capaces de crear un tejido, un órgano, generarlo desde un tejido con la aplicación de la ciencia. Tenemos retos como la equidad de género, que realmente la mujer quede inserta con equidad dentro de la sociedad. Tenemos retos ambientales, tenemos retos diversos y podemos hacerlo desde el desarrollo de primero unas capacidades básicas que nos permitan a todos insertarnos laboralmente y luego mirar hacia esas otras capacidades que son las capacidades a futuro.